Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Ecos de su Voz. Este día estoy junto con mi hermana Lidia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por escucharnos un día más. La verdad estamos súper felices, emocionados de compartir un tema más con ustedes. Sí, este día traemos un tema muy interesante, un tema muy Mm, llamativo y muy necesario para aprender. ¿Cuál es ese tema? Vamos a hablar sobre los límites. O sea, no sé si, por ejemplo, ustedes han pasado por situaciones donde de repente se sienten como bobos, bobas, así de repente que dices, ay, no, es que me siento tonto, tonta. Bueno, pues vamos a hablar sobre ese tema. Está muy, muy bueno. Sí, está muy bueno, es necesario aprender sobre estos temas o a ver qué es lo que dice la palabra sobre estos temas, qué es lo que nos enseña, qué es lo que nos manda a hacer o lo que podemos hacer cuando nos encontramos en una situación de este estilo. Así es. Bueno, primero quiero iniciar de dónde surgió este tema, o sea, con un testimonio. En una ocasión tuve la oportunidad de viajar por parte de la universidad eh, a, a un estado de México que se llama Mazatlán. Y pues en ese viaje, en una ocasión, pues nos estábamos vistiendo para ir a las conferencias y justamente una amiga me dice algo que me impactó bastante. O sea, la verdad fue como que me dolió. O sea, fue como, si estás viendo este podcast, Ah, te mando un saludo y te agradezco mucho porque la verdad me abrió mucho los ojos. Entonces, bueno, les digo, estábamos así como vistiéndonos para ir a las conferencias, yo me puse un vestido y en eso me dice mi amiga, oye, ¿me prestas tu vestido? Y yo dije, sí, claro. Para eso, yo pensé que se refería a mi vestido que yo traía puesto, ¿no? Entonces yo así como que dije, bueno, pues me lo quito, o sea, pues adelante, ¿no? Te lo presto. Yo para confirmar le pregunté, le dije, ¿quieres este vestido que traigo? Y me dijo, no, ¿cómo crees? O sea, pues tú lo traes puesto, o sea, yo me refiero a otro vestido, uno que traía en mi maleta, ¿no? Entonces, pues como que en ese momento dije, ah, ok, claro, tómalo, toma el que tú gustes. Para ello me dice esas palabras que me impactaron. Me dice, ¿cómo me cae mal que tú sola te pisotees? ¿Cómo yo voy a hacer que te quites tu vestido? O sea, eso no va. O sea, eso es ir en contra de ti y tú sola no te das a respetar. A lo mejor es un testimonio que alguien puede decir, ay, pues, qué vano, qué tiene, ¿no? Pero a lo mejor tú has pasado por situaciones donde te sientes como avergonzado, avergonzada, donde te sientes como que te pisotean. Y sobre todo, pues creo yo que nosotros como hijos de Dios, pues guardamos como ese límite, ¿no? De decir, no quiero caer en conflicto y termino accediendo. Pero justamente es lo que queremos tocar el día de hoy. Y es algo muy bonito porque somos hijos de Dios y no queremos caer en ese conflicto, pero a la vez tenemos que poner límites. Y esos límites son necesarios. es así, es necesario, pues como hijos de Dios tenemos reglas que seguir, tenemos principios que hacer, la verdad que Ujú, Dios nos dio principios, nos dio estatutos y ujú, nos dio mandamientos y todas estas cosas que nosotros tenemos que poner en práctica en momentos donde realmente lo necesitamos. ujú. Entonces, es necesario aprender qué es lo que la palabra dice, Exacto. ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, queremos hacer mención de un versículo, Mateo 22:15 al 22, donde vamos a ver cómo Dios toma esa actitud de autoridad. Mateo 22:15 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esa imagen y la inscripción? Y le dijeron,
de César. Y les dijo, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Wow, o sea, es que es increíble cómo vemos esa autoridad de Dios y sobre todo como el hecho de que los fariseos fueran con él para hacerlo caer como en vergüenza, ¿no? O sea, como que querían hacerlo sentir mal y quedar mal ante los demás. O sea, y vemos a Jesús que, bueno, Jesús pues lo sabe todo, sabe el estado de nuestro corazón y obviamente sabía que quería, que tenía malas intenciones hacia con él, ¿no? Pero vemos cómo Jesús les pone un límite, les contesta de una manera con autoridad, sin caer en conflicto, pero poniendo ese límite, o sea, como, a ver, o sea, pues lo que es del César y lo que es de Dios. Y justamente así, nosotros como hijos de Dios es el punto, ¿no? O sea, contestar de una manera sabia, poner límites, porque a veces, no sé si te ha pasado a ti como que te dicen, no sé, en el trabajo, que, oye, haz esto, y tú sabes que esa situación o esa decisión que te están pidiendo que tú tomes va en contra de tus principios, Sí, ¿no? sí, eso ha pasado muchas Mm, veces, mm, donde pues sabemos que nos encontramos en un mundo que va en contra a las cosas de Dios. ujú, Siempre cuando Dios nos manda a hacer algo, el mundo nos manda a hacer lo contrario. Entonces, es una lucha que tenemos todos los días por querer ser ese cambio al mundo, por ujú, querer ser la luz al mundo, por querer que la gente pues vea a Dios reflejado en nosotros. Es ujú, una lucha en el trabajo, en la escuela, en todos los lugares donde vamos, siempre nos encontramos esa oposición. ujú, Donde aquí podemos ver cómo Jesús sabiamente nos enseña cómo reaccionar, a cómo decirle al mundo la verdad en su cara, pero sin ofenderlo. ujú, ujú. Simplemente la verdad. Exacto, exactamente. Y ese es el punto, o sea, Dios quiere que nosotros tengamos esa fuerza porque estamos respaldados por Él. O sea, de decir, no, no quiero, o no, no lo voy a hacer porque va en contra de mis principios, valores y no honra a Dios, ¿no? O sea, ese es el punto. Sí, claro. Porque la meta de nosotros es siempre honrar a Dios, Ujú, agradarle a Dios en lo que hagamos. Y siempre vamos como el testimonio que acaba de contar, que la quisieron hacer sentir mal, pero usted trató de hacerlo lo mejor sí. que era, lo que sintió su corazón, ¿verdad? Ujú, Y muchas veces vamos a hacer lo correcto ante Dios y al hombre no le va a gustar, al humano no le va a mm, gustar, va a querer hacerlo sentir mal sí. aunque nosotros tratemos de hacer algo bueno. Entonces, tenemos que enfocarnos en siempre agradarle a Dios. Y yo pienso que de esta manera es como nosotros vamos a aprender a poner límites. Ujú, Agradándole a Dios, nosotros aprendemos a poner límites en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que decimos. Entonces, tenemos que primeramente querer honrar a Dios. exacto, exacto. Ese es un punto esencial. O sea, que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos siempre honren a Dios. Claro que somos pues carne y vivimos con el pecado día a día y se lo entregamos a Dios, ¿no? O sea, esa es nuestra lucha, ese es nuestro objetivo, entregarle nuestro pecado a Él día con día para que Dios nos ayude. Porque pues naturalmente la carne se quiere dirigir como a ese pecado, ¿no? O sea, hacer lo contrario. Sabemos que está bien hacer eso, pero bueno, nadie me va a ver. Al final lo quiero hacer. Pero no, no, no. Tenemos que ir hacia ese camino glorificando a Dios. Sí, es así, pues la lucha también está con nosotros. La Biblia bien claramente lo dice, Ujú, que, que nuestra naturaleza es pecaminosa, es mala, es contraria a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que aprender a negarnos primeramente a nosotros mismos, pero sabiendo cómo negarnos a nosotros mismos y sabiendo nuestra verdadera naturaleza, nosotros también podemos poner límites. ujú, Porque muchas veces nuestra naturaleza nos va a pedir enojarnos. sí, La ira es algo que a todos nos afecta y a sí. veces a algunos les afecta más que a otros, pero saber decir no a la ira cuando, digamos, tenemos ese acto tan, pues, digamos, la ira sube a un nivel muy alto. Nosotros Ujú, tenemos que poder bajarla y decir, no, espérate,
Sí, 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 exacto. Y justamente, o sea, por ejemplo, yo en este testimonio que les compartía, o sea, bien pude yo reaccionar de una manera, pues, explosiva, como violenta, por así decirlo, donde le decía, le hubiera dicho a mi amiga, no, ¿por qué quieres mi vestido? ¿Qué te pasa? Pues no, o sea, realmente fue como que me tomó de sorpresa, sinceramente, pero fue como que dije, a ver, primero le voy a preguntar a ver si quiere este vestido que yo traigo puesto, ¿no? Que fue cuando me dijo, no, ese vestido no, o sea, yo me refería al otro, ¿no? Y muchas veces tomamos como esa reacción espontánea donde decimos, ay, ¿por qué me dijo eso? O, ¿por qué me hizo eso? O sea, y la ira nos llena, o sea, es como que decir, no, y ahí entran los límites, o sea, no nomás son límites hacia las personas, son límites hacia uno mismo, donde uno tiene que buscar ese punto medio, ¿no? O sea, donde decir, Dios, te entrego este coraje, Dios, te entrego esta ira o te entrego esta decisión incluso, o guíame para saber qué decirle a esta persona y Dios te va a guiar, o sea, Dios va a poner en tu corazón o a alguien que te dé un consejo, incluso leyendo la Biblia, Dios te contesta mediante la Biblia. Entonces, eso de los límites es algo muy, muy fuerte. O Es sea, muy fuerte, pero sí, tenemos que aprender a ponerlo en práctica. totalmente. Sabemos que nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, somos creyentes y que nosotros creemos lo que la Biblia dice, Ujú. la que es nuestro manual de vida. Pero escuché algo hace poco que decía que la ciencia revela que cuando nosotros entramos a un estado de ira, de depresión, de angustia, nuestro sistema se altera y nos Ok. produce enfermedades. O sea, que sería como el cortisol. Ok, Digamos, sí, ok, ok. sí. Wow. Entonces, aún la misma ciencia nos revela que nos dice, pongan límites. Sí. La misma ciencia nos dice, pongan límites porque se están enfermando ustedes mismos. Mm, Se están haciendo daño con mucha ira. A veces hay derrames cerebrales, oh, sí. infartos. A veces el azúcar es producto de Ujú. ira. Sí, 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 Entonces, totalmente. la misma naturaleza, la misma ciencia nos dice. Mm, Y ya yéndonos a la palabra de Dios, la Biblia nos dice, ama a tu prójimo. ujú, Dice, no te afanes, tómalo con calma. Dios sabe lo que necesitas, Dios sabe quién eres. sí, 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 sí. Sí, totalmente. Y has tocado un punto esencial, o sea, donde ese decisión que tomamos para, pues, no enfermarnos, o sea, principalmente nosotros tenemos que cuidarnos porque Dios nos dio este cuerpo, o sea, nosotros tenemos que tomar esa decisión de decir, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que tener esa conciencia de cuidarlo, tanto en mis acciones, pensamientos, actos, todo. O sea, hay que cuidarlo al 100%. Entonces, pues como dices, o sea, la ciencia lo comenta, la palabra de Dios, o sea, Es necesario wow. poner límites, Totalmente. porque sin límites hay un caos, hay un Ujú. desorden. Por ejemplo, los países tienen sus límites, Mm, digamos las fronteras. ajá, exacto, exactamente. Porque si no lo sabría, pues como ahorita, o sea, vemos cómo la migración está al por mayor, ¿no? O sea, es masiva, así. Sí, sí, porque ya no, y también tienen que haber leyes. Las leyes Ujú. Dios las puso, Dios las creó. Mm, Vemos en el libro del Éxodo cómo Dios le dio las leyes a Moisés ujú. para que el pueblo viviera con límites, Sí, sí, sí. organizado, para que no hiciera lo que se les diera la gana, Ujú, sino que supieran qué hacer, qué no hacer, qué le ujú. agradaba a Dios. Entonces las leyes son necesarias y ponen límites. Exacto, sí, sí, sí. Y quiero resaltar algo muy importante, o sea, porque muchas veces cuando nosotros tenemos como esa situación donde no podemos o no sabemos decir no y no queremos perder esa amistad o no queremos quedar mal. Ay, es un poquito complicado, justamente, o sea, porque no sabemos poner límites o no queremos ponerlo, pero, o sea, quiero resaltar aquí algo que Dios comentó o Dios lo puso en su palabra sobre la humildad. O sea, muchas veces, creo que va ligado, ¿no? O sea, los límites
va ligado con la humildad, porque nosotros como hijos de Dios sabemos que nuestro deber es servir a nuestro prójimo, amarlo, pero hay un límite, hay un límite, ¿no? Donde si, por ejemplo, alguien te pide un favor, pero ese favor o eso que te está pidiendo va a brincar o sobrepasar tus valores y principios que no honran a Dios, o sea, que esa decisión sabes que, no sé, que te está pidiendo que lo ayudes a robar o que hagan algo ilícito, no, o sea, es ahí donde dices, ese límite tiene que ser sí o sí porque va a haber una consecuencia. Entonces, la humildad, como dice Jesús, o sea, es importante. Nosotros somos humildes, pero no tontos o no bobos, ¿no? O sea, hay que saber poner ese límite. Incluso, pues hay un versículo que queremos compartirles, que es Mateo 23:12. Si lo leo, dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Wow. Sí, sí. Ahí podemos ver que Dios pues nos pide que seamos humildes, pero en esa humildad hay límites. Es lo que estaba hablando, porque y como tú dices que nos pueden decir, haz algo, y nosotros por querer ayudar, por querer ser buenas personas, no podemos hacer cualquier cosa. Tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Entonces tenemos que saber poner esos límites, esas barreras para para que Dios no se enoje con nosotros. Exacto, y que no haya una consecuencia, ¿no? Porque, o sea, bien podemos decir, pues, ¿qué pasa? O sea, no pasa nada, pues le ayudo y ya. No, pero hay una consecuencia. Quizás si te está pidiendo que le ayudes a robar y se dan cuenta las autoridades, bien te pueden meter a la cárcel o va a haber una consecuencia. A lo mejor no física o terrenal, pero sí espiritual. O sea, Dios lo ve todo. Entonces, o sea, va a haber una consecuencia donde Dios va a trabajar en ti, en tu acción, y no nos gustaría eso. O sea, cuando Dios se enoja, se enoja. Sí, sí, no, es que Dios con Dios, pues Él es la máxima ley, la máxima justicia. Ujú, Siempre nosotros tenemos que buscar agradarle a Él antes que a los demás. A veces es difícil, no es fácil. A veces ujú. nosotros se nos complica o Sí, desobedecemos porque somos humanos que el pecado nos, digamos, forma parte de nosotros. Y si a veces no estamos conectados con Dios, que es la fuente de vida, el que nos guía, ujú, el que nos muestra el camino correcto. exacto. Entonces nosotros a veces nos desviamos un poco. Es normal, pero siempre Dios nos vuelve a llamar para volver a Él, Ujú, para recordarnos, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que nosotros seamos lo mejor posible. ujú, Entonces, para nosotros sacar lo mejor de nosotros, necesitamos aprender más de Dios. ujú. Necesitamos aprender lo que significa ser humilde. Como Sí. Jesús dijo, aprendan de mí que soy humilde y manso de corazón. Ujú, Jesús nos mandó a aprender de Él, a aprender qué es la humildad. sí. Pero como acabamos de leer, Él siempre ponía límites, siempre. Ujú, Cuando llegaban a tentarlo los fariseos, cuando los republicanos, todos ellos llegaban a tentarlo, llegaban con cosas que para hacerlo quedar mal a Él, ujú, Él sabía qué decir, le ponía su límite y le decía hipócritas. O sea, ujú. básicamente les decía hipócritas, o sea, los ofendía, se puede decir, Sí, ¿verdad? sí, sí, era como una manera de poner ese límite, esa barrera. Sí, sí, porque la verdad Ujú, que nosotros digo, no, es que el Señor no es así. No, Él se enoja. ujú, Él pone límites. Él dice, no, esto no me gusta. Y o sea, sabemos que Dios, de Él es la verdad. Y lo que mm, no es mentira no procede de Dios. Lo que es mentira no procede de Dios. exacto. Entonces, de Dios solo viene la verdad. Entonces, podemos ver que Dios aborrece la mentira, aborrece todo aquello que es impuro. Entonces, Dios Ujú, pone límites y nos enseña a poner límites. exacto. Claro que tampoco no vamos a ir por el mundo buscando conflictos, No, ¿no? O no. sea, poniendo límites de, no, es que a mí no me digas eso, no sé, o sea, peleándonos. No, hay que saber pues que hay maneras de decir las cosas, ¿no? Y pues muchas veces es necesario alejarse de personas que no nos edifican o que sabemos que nos orillan o nos impulsan a hacer el mal. O sea, ¿cuántas veces no nos hemos visto rodeados de amigos que se dicen ser amigos,
que al contrario nos están dañando espiritualmente, incluso físicamente, ¿no? Donde, no sé, de repente si te ofrecen alguna droga o tomar una cerveza, o sea, quizás tú digas, ah, es una, no pasa nada, no, pero es ahí donde tú ya estás accediendo y no estás poniendo ese límite y eso no le agrada a Dios, o sea, ya es ahí donde tenemos que poner esas barreras para poder glorificarlo, porque muchas veces Satanás y el enemigo, pues como dice, ¿no? O sea, se viste de oveja, pero es un lobo, o sea, es un lobo y tú dices, ay, pero esta persona es muy linda, quiere ayudarme o me está pidiendo esto, pero hay que tener un ojo clínico espiritual, ¿no? O Sí. sea, como que ver las intenciones de los demás. Claro que pues no va a ser como en la vida todo histérico y todo desconfiado, pero sí tienes que estar alerta, ¿no? O sea, ver cómo actuar con sabiduría ante las personas. Sí, es que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, Mm, conocemos la voluntad de Dios, vamos a saber, vamos a ser más sabios y ujú, saber poner límites cuando es necesario. sí, Porque todo aquello que no edifica, que no ayuda, que no da nada bueno a nuestra vida, necesitamos desecharlo de nuestra vida. Necesitamos exacto. sacarlo. Ujú, Eso es ser sabio y lo que la Biblia nos enseña, uno de los principios de ujú, la Biblia. sí. Entonces nosotros necesitamos aprender más de Dios. Me acordé ahorita de un dicho que dice que no todo lo que brilla es oro. Ajá, sí, 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 exacto. Entonces necesitamos aprender más de Dios para saber poner límites a nuestra vida espiritual. Ujú, sí, y cuidarlo. O sea, nuestro objetivo es cuidar el templo espiritual que Dios nos ha dado, que es nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿no? Que vemos, que escuchamos, todo. O sea, en verdad, el enemigo, como dice, está como león rugiente para ver a quién ataca y por dónde entrar, porque estamos viviendo en los últimos tiempos, o sea, muchas personas se ríen y dicen, ah, no, no es cierto, no pasa nada, o qué tiene una música, o una cerveza, o, no, 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 o sea, hay que ser firmes, poner ese límite, esa barrera sólida donde no pasemos eso, ese paso, o sea, no demos ese paso porque ahí está, o sea, el enemigo te va a envolver, sí o sí. Y muchas veces me he fijado, por ejemplo, en personas que conozco, incluso cristianos, o sea, que viven como en ese límite del pecado, ¿no? Como escuchaba el otro día a unos amigos que decían, bueno, pero yo tengo mi novia y ¿hasta qué punto puedo yo estar con ella, no? O sea, no llegar como a ese paso de fornicación, pero ¿hasta qué punto? Y, a ver, o sea, dice la palabra de Dios, huye de los pecados sexuales, huye porque la carne es débil y no tienes que llegar a ni siquiera ese límite, o sea, si puedes estar kilómetros antes para llegar ahí, huye, o sea, no caigas en eso, porque el diablo, el enemigo te va a tentar y uno ya cuando menos se acuerda, ya pecó y ya la regó y hizo y deshizo, ¿no? Y dices, no, o sea, después viene el arrepentimiento, pero hay una consecuencia de los actos. ¿Para qué caer en eso? O sea, no llegar a ese punto. Es cierto, todo es Ujú, cierto. Es necesario poner límites, ujú, límites en todo momento. Ahorita que habló un poco del tema del mundo de hoy, ujú, el mundo de hoy nos incita siempre, nos está incitando a lo malo. ujú, Ahí necesitamos más los límites. Por ejemplo, no esperemos que nuestra casa esté llena de paz, esté llena de Dios, ujú. si dejamos que entre música del mundo. Exacto, no, Digamos no. que entre música que hable de drogas, que hable de sexo. Entonces, ese es un límite que nosotros tenemos que poner claro. Mm, Y así, las películas. También sí. no pensemos vivir llenos de Dios y nos llenamos de películas de matar, de guerra y todas estas cosas, de miedo. Ujú, Entonces, ahí están los límites. exacto, sí, Esos son los límites que yo pienso que solo vamos a poder hacerlo con la ayuda de Dios. exacto, sí, y conociéndolo, porque si no lo conocemos, ¿cómo podemos agradarle? O sea, es imposible, no se puede. Eso es Sí. así. Bueno, Muy bien, pues ya para concluir, pues
queda como reflexión, o sea, los invitamos a reflexionar sobre cómo poner esos límites y no ser esa persona que dice, pues accedo para no caer en conflicto, porque soy humilde o porque no quiero caerle mal. No, no, no. O sea, primero está tu límite que agrada a Dios. O sea, eso es esencial. Si tú glorificas a Dios, Dios te va a enaltecer, como dice su palabra, al humillado. O sea, te va a poner en primer lugar. Tú no necesitas hacer nada más que agradarle a Él. Es lo único. Entonces, pues se lo dejamos como reflexión, como actividad de tarea. Y pues nada, vamos a seguir aquí con ustedes. Espero que les haya gustado este episodio, que sea de bendición. Y no sé si quieras decir tú algunas palabras para cerrar. Pues aprendamos a poner límites en las cosas que no nos ayudan, en las cosas que no nos acercan a Dios. Es necesario poner los límites. Sí, totalmente. Es esencial. Es necesario en nuestra vida. Así que nada, fue un gusto poder hablar de este tema y los esperamos a la próxima con otro tema muy interesante, con otro tema que va a edificar a sus vidas, que les va a traer paz, consuelo y les va a aumentar la fe. Así que esto ha sido todo. Así es, nos vemos a la próxima. Bye. Bye. High on the beat.